Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de alterar su estado de movimiento o reposo. Para definir perfectamente una fuerza hay que especificar su dirección, sentido y magnitud. La F se refiere a fuerza, la cual tiene como unidad en el sistema internacional el newton. La M a masa, que se mide en kilogramos. Y la G, la aceleración de la gravedad, que en la superficie terrestre es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Las palancas son objetos rígidos que giran en torno a un punto de apoyo fulcro. En un punto de la barra se aplica una fuerza con el fin de vencer una resistencia. Al realizar un movimiento lineal de bajada en un extremo de la palanca, el otro extremo experimenta un movimiento lineal de subida. Por tanto, la palanca nos sirve para transmitir fuerza o movimiento lineal. El punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. La resistencia se encuentra entre la fuerza aplicada y el punto de apoyo. La fuerza aplicada se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Una polea es una rueda ranurada que gira alrededor de un eje. Este se encuentra sujeto a una superficie fija y por la ranura de la polea se hace pasar una cuerda o cable que permite vencer de forma cómoda una resistencia aplicando una fuerza. El realizar un trabajo con una polea fija no supone un esfuerzo menor, aunque sí más cómodo, cambiando la dirección de la fuerza. Polea conectada a una cuerda que tiene uno de sus extremos fijo y el otro móvil, de modo que puede moverse linealmente. Montaje compuesto de varias poleas fijas y móviles. Las poleas fijas se emplean para modificar la dirección de la fuerza, mientras que las poleas móviles reducen el esfuerzo a aplicar. Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto directo. Una de las ruedas se denomina rueda motriz, pues al moverse provoca el movimiento de la rueda conducida, que se ve arrastrada por la primera. El sentido de giro de la rueda conducida es contrario a la de la rueda motriz. Son conjuntos de poleas o ruedas situadas a cierta distancia que giran al mismo tiempo por efecto de una correa. En este caso, las dos poleas giran en el mismo sentido.
mientras que en este caso giran en sentidos contrarios. Se define la relación de transmisión como el cociente entre la velocidad de giro de la rueda conducida y la velocidad de giro de la rueda motriz. Dicha relación depende del tamaño relativo de la rueda y se expresa mediante esta ecuación, donde D1 y D2 son los diámetros de las ruedas 1 y 2 y N1 y N2 son las velocidades de la rueda motriz y conducida respectivamente, expresadas en revoluciones por minuto, RPM. Son sistemas de ruedas que poseen salientes denominados dientes que encajan entre sí. De ese modo, unas ruedas arrastran a las otras. Por tanto, los engranajes transmiten el movimiento circular entre dos ejes próximos, paralelos, perpendiculares u oblicuos. Los engranajes adoptan distintas formas, pudiendo ser cilíndricos o cónicos. Todos los dientes de los engranajes en contacto han de tener la misma forma y tamaño para que encajen. Esta es la fórmula de la relación de transmisión en los engranajes. Z1 y Z2 son los números de dientes de la rueda 1, motriz, y 2, conducida. Y N1 y N2 son las velocidades de los engranajes motriz y conducido. Las velocidades se expresan en revoluciones por minuto, RPM. El tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión compuesto por dos elementos. El tornillo sin fin, que actúa como elemento motriz, y la rueda dentada, que actúa como elemento de salida y que algunos autores la llaman corona. La rosca del tornillo engrana con los dientes de la rueda de modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares entre sí. Una manivela es una barra unida a un eje al que hace girar. La fuerza que se necesita para girar este eje es menor que el que haría falta para aplicar directamente. Este mecanismo se emplea para la obtención de un movimiento lineal a partir de uno giratorio, como por ejemplo en grúas, o la obtención de un movimiento giratorio a partir de uno lineal, como en los trompos. El mecanismo manivela-torno consiste en un cilindro horizontal, llamado tambor,
sobre el que se enrolla o desenrolla una cuerda o cable cuando le comunicamos un movimiento giratorio a su eje. Este mecanismo está formado por una rueda dentada, llamada piñón, que engrana con una barra también dentada llamada cremallera. Este mecanismo permite transformar el movimiento circular del piñón en movimiento rectilíneo en la cremallera o viceversa. Mecanismo compuesto por un eje roscado, husillo, y una tuerca con la misma rosca que el eje. Si se gira la tuerca, esta se desplaza linealmente sobre el husillo y viceversa. Una rueda excéntrica es una rueda que gira sobre un eje que no pasa por su centro. Estos sistemas se componen de una pieza de contorno especial, leva, o de una rueda excéntrica que recibe el movimiento rotativo a través del eje motriz y de un elemento seguidor que está permanentemente en contacto con la leva por la acción de un muelle. Ambos son mecanismos que permiten convertir un movimiento rotativo en un movimiento lineal, pero no viceversa. De este modo, el giro del eje hace que el contorno de la leva o excéntrica mueva o empuje al seguidor, que realizará un recorrido ascendente y descendente, movimiento lineal alternativo. Este mecanismo está formado por una manivela que tiene un movimiento circular y una barra llamada biela. La biela está unida con articulaciones por un extremo a la manivela y por el otro a un sistema de guiado, un pistón o émbolos encerrado en unas guías, que describe un movimiento rectilíneo alternativo en ambos sentidos. En el caso de los motores se coloca una serie de bielas en un mismo eje acodado, donde cada uno de los codos del eje hace las veces de manivela. A este conjunto se le denomina cigüeñal. El cigüeñal transforma el movimiento de las bielas en un movimiento de rotación en el eje.